Vamos con el ejercicio 1.50, pero para eso necesitamos del ejercicio 1.49 que dice, cada uno de los eslabones verticales CF, entonces aquí está el eslabón vertical CF, son dos, que conectan los dos elementos horizontales, AD y eje, fíjense que este es AD y eje, están conectados a través de estos eslabones acá. Tiene una sección transversal rectangular uniforme de 1/4 de pulgada de espesor por 1 pulgada de ancho. Ese valor va acá, 1 pulgada de ancho, 1 pulgada por 1/4 de pulgada de espesor. 1/4 de pulgada, estamos trabajando en pulgadas. Ese es el espesor de esos eslabones. Y está fabricado en acero con una resistencia última a la tensión de 60 KSI. Bueno, empecemos. El primer dato me dice que están fabricados en acero con una resistencia última a la tensión. Entonces estamos hablando de un esfuerzo normal último de 60 KSI. Cada uno de los pernos en C y en F tiene un diámetro de media pulgada. Entonces estamos hablando de estos pernitos que van acá en C y en F, estos pernitos aquí alrededor. Este es un perno y este es el otro perno. Dice que tienen un diámetro de media pulgada. Sin embargo, eso es para el problema 1.49. Para el problema 1.50 me dice que los pasadores en C y en F serán sustituidos por pasadores de diámetro 3/4 de pulgada. Quiere decir que para nuestro ejercicio el diámetro de estos pasadores es de 3/4 de pulgada. Entonces vamos a tomarlo acá, diámetro, recuerden que la nomenclatura de diámetro se puede utilizar esta, diámetro igual 3/4 de pulgada. Bueno, pero esos son los pasadores en C y en F. Y están elaborados con acero que tiene una resistencia última al cortante de 25 KSI. Entonces, resistencia última al cortante, recuerden el cortante de 25 KSI fue que me dijeron. Determine el factor de seguridad general para los eslabones CF y para los pasadores que conectan los elementos. Entonces, determinar el factor de seguridad para estos eslabones y para estos pasadores. Factor de seguridad general. Aquí me dice factor de seguridad general, un único factor. ¿Listo? Entonces, como siempre, empezamos solucionando la parte estática. Y para la parte estática, pues yo puedo escoger cualquiera de las dos barras. Puedo escoger bien la barra EFG, toda esta barra, o bien la barra ABCD. Obviamente hay más complicación dependiendo cuál se escoja. Fíjense que si yo escojo la barra ABCD, tengo pasador aquí en A, tengo pasador en D, donde no conozco los valores de reacciones. Igual tengo pasador en B y en C. Quiere decir que tengo bastantes incógnitas. En cambio, si escojo esta barra EF, pues solamente mis incógnitas van a estar en E y en F. Por lo tanto, voy a trabajar con la barra EF porque es la barra más sencilla. Bueno, ahí hemos sacado la barra EF aparte, he instalado aquí en G la carga de 2 kips. Ahora, las cargas en F y en E. Entonces, fíjese, si yo hago carga en G hacia abajo, el punto F me actúa como pasador, como pivote, haciendo que la barra EB quede en compresión. Entonces recordemos que compresión es que las fuerzas entran hacia la barra, pero estamos hablando de la barra BE. Pero como yo no estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre sobre la barra B, sino sobre la barra EF, quiere decir que aquí en la barra EF la carga queda actuando en sentido contrario para que la suma ahí de las dos cargas en el punto E de 0. O sea que mi carga, aquí la voy a dibujar, entonces esta va a ser mi carga sobre mi barra EF y va a ser F de B, F de B. Bueno, esa es la primera carga. Ahora, si yo me ubico en el punto E y aplico la carga de 2 kips y aplico esa carga hacia abajo, fíjense que la barra CF queda en estado de tensión, ¿no? Si yo halo esto hacia abajo y esto lo cojo aquí, este punto
este punto N lo escogemos como pivote, entonces mi barra CF queda en estado de tensión. Que esté en estado de tensión quiere decir que las dos fuerzas que actúan sobre ella quedan actuando de esta manera. Ahora, nuevamente, como yo estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre sobre mi barra EF, entonces aquí debo dibujar una fuerza en sentido contrario sobre el punto F, que es la que corresponde a mi barra EF. Entonces aquí la vamos a dibujar en esta parte y la vamos a llamar la fuerza, aquí está, la fuerza que va de la barra F a la barra C, F de FC. Listo, y esas son todas mis fuerzas. Bueno, ahí están las distancias que las voy a colocar aquí en mi gráfico. Bueno, entonces ahora averiguamos cada una de las fuerzas. Entonces para ello hacemos lo de siempre. En alguna de las incógnitas hacemos sumatoria de momentos. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos respecto al punto F igual a 0. Entonces voy a empezar aquí en este extremo en F. Entonces, la carga F de B no hace momento por estar sobre el punto. La siguiente carga es la carga F de FC. Ella genera momento alrededor del punto F, que es este punto. ¿Cuánto es el momento que genera? Entonces es el valor de la fuerza, que no la sé, por la distancia que hay desde la fuerza hasta el punto F, la distancia perpendicular, que son 16 pulgadas. La rotación, esa rotación que me genera la fuerza F de FC con respecto a F, será en sentido antihorario, o sea, positiva. La siguiente es la carga de 2 kips. Entonces aquí colocamos los 2 kips por la distancia que hay desde la carga de 2 kips, la distancia perpendicular de la carga de 2 kips al punto F, que son 26 pulgadas. Esa rotación que genera la carga de 2 kips alrededor del punto F es horaria, o sea, negativa, e igualamos a 0. De acá hacemos este producto primero, luego lo pasamos al otro lado de la igualdad, va a pasar positivo, y el de 16 que está multiplicando a F de FC lo mandamos a dividir y obtenemos ya que la fuerza de F de FC es igual a 3.25 kips. Ahora lo siguiente, para hallar la otra fuerza, pues es sencillo porque hacemos simplemente sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y entonces, fuerzas en Y, ¿qué tenemos? F de B negativa, F de BE negativa, más F de FC, F de CF, F de FC, menos 2 kips. Bueno, esta negativa porque va bajando y la única que va subiendo es F de FC. Pero como acabé de hallar F de FC que vale 3,25 kips, entonces la quitamos de aquí y colocamos 3.25 kips. Obviamente igualamos a 0. Y al igualar a 0, entonces aquí despejamos. Esta nos va a pasar al otro lado positiva, entonces me va a quedar F de BE igual a 3,25 menos 2, pues me queda 1.25 kips. Y ese es el valor de la carga F de BE. Bueno, ahora miremos una cosa. Las suposiciones que hemos hecho son totalmente correctas porque fíjense que los signos me están dando positivos sobre las cargas. Es decir, que la barra CF está en tensión y que la barra BE está en compresión. Como las suposiciones son correctas, quiere decir que la barra más crítica es la barra CF. Y es la barra más crítica porque es que estos agujeros, al estar en tensión acá, tiende a romperse o tiende a fallar aquí por el ojo del agujero, porque hay menos superficie que me sostenga toda la carga, está únicamente esa, y por no estar el agujero, esta parte que no está, esta parte negro no está, entonces no me ayuda a sostener. Luego, por esa razón, CF es la parte más crítica. Entonces voy a calcular el factor de seguridad sobre esa barra que está trabajando en tensión. Entonces recordemos, porque el ejercicio me pide calcular el factor de seguridad. Entonces recordemos que el factor de seguridad se calcula como el esfuerzo último sobre el esfuerzo admisible. Pero el esfuerzo último me lo dan. Como estamos trabajando sobre la barra CF y es una barra hecha en acero y me dicen que el esfuerzo normal a tensión de esa barra son 60 KSI, entonces esfuerzo normal último 60 KSI sobre el esfuerzo admisible, pero el esfuerzo admisible es el esfuerzo de trabajo. Recordemos que el esfuerzo es la carga sobre el área. Luego,
si yo hago la oreja, este lo colocamos sobre 1 y si hacemos aquí la oreja, pues fíjense que finalmente esto va a quedar aquí igual a 60 KSI por el área, por el valor del área, sobre el valor de la carga. Bueno, el valor de la carga finalmente lo acabamos de obtener. El valor de la carga en la barra CF, aquí estamos, 3,25 kips. Entonces aquí voy a cambiar esta carga por 3,25 kips. Pero tenemos un problema. 3,25, bueno, de una vez por 10 a la 3, ¿no? Kips, recordemos que es kilolibras, o sea, 3,25 por 10 a la 3 libras. Y los KSI son kilo PSI, entonces de una vez vamos a colocar unidades, o sea que estos son por 10 a la 3 PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada. Y el área, pero el área, bueno, aquí una cosa, la carga que hallamos, la carga F de FC, es la carga en los dos elementos, es la carga sobre la barra EFG, sobre esta barra. Pero como esa carga aquí la vienen a resistir estos dos elementos son las que la van a soportar o va a ser aplicada sobre ellos, entonces lo que vamos a hacer es que sobre cada elemento llega simplemente la mitad de carga. Y ese 2 que está dividiendo ahí, pues al hacer la oreja pasaría al numerador y entonces 2 por 60, entonces de una vez voy a cambiar aquí por 120. Entonces aquí vamos a colocar 120. Y el área, entonces el área que está sosteniendo esa carga. Al estar la carga en tensión, ya lo habíamos dicho acá, yo me encontraría que el área que está trabajando, miren, aquí lo que hice fue sacar el cortecito aquí a un lado de la parte final del eslabón CG y el área, este es el área que está trabajando, las dos áreas, esta área con esta área, ese es el área que está sosteniendo toda la carga. Entonces, ¿cuánto vale esa área? Pues vale todo el ancho del pasador, que recuerden que es 1 pulgada, menos el diámetro, que justamente es lo que nos cambian en el problema, nos dicen que el pasador solo tiene 3/4 de pulgada, pero 3/4 de pulgada, ojo, eso es 3 dividido 4, pero 3 dividido 4 me da 0,75, entonces aquí menos 0,75. Eso que estoy representando ahí corresponde exactamente a esta longitud, a la longitud verde. Y eso me toca multiplicarlo por el ancho. Pero ¿cuánto es el ancho? Entonces en el problema me dicen que el ancho de cada platinita de esas, o mejor, que el espesor es 1/4 de pulgada. Aquí lo dice la información, 1/4 de pulgada. Pero 1/4 de pulgada es 0,25, ¿no? Porque 1/4 es 1 dividido 4, o sea, 0,25, ese es este espesor. Luego, el área es el producto de estos dos resultados, entonces vamos a colocar aquí, vamos a cambiar esta área por ese producto. Entonces el producto de 1 menos 0,75, pues eso me da 0,25 pulgadas, ¿cierto? Esta diferencia acá me da 0,25 pulgadas por 0,25 que también tiene de ancho, de espesor, por 0,25, y ahí ya me queda el área azul, el área que está trabajando para sostener toda la carga. Listo. Y ahora, a partir de eso, entonces ya digo que mi valor de factor de seguridad es 2.307. Miremos un tema de unidades. Este 10 a la 3 con este 10 a la 3 se me cancelan, estas libras con estas libras se me cancelan. Aquí me faltó colocar acá estas 0.25, son pulgadas. Y estas pulgadas por estas pulgadas me dan pulgadas cuadradas que se me cancelan con estas pulgadas cuadradas de acá. O sea, me quedé sin unidades porque el factor de seguridad, recuerden que no tiene unidades. Entonces, este elemento, el elemento CF o toda la barra CF, quedó con un factor de seguridad de 2.307. Ahora vamos a ver, bajo esas condiciones de carga, con cuánto queda el factor de seguridad de los pasadores que están sometidos a cortante. Bueno, ya estamos exactamente lo mismo, entonces decimos que el factor de seguridad para esos pasadores lo vamos a conseguir como el cortante último sobre el cortante admisible. Y entonces,
como ya tengo el cortante último, porque me dicen que el cortante último, aquí me lo estaban dando, cortante último 25 KSI, entonces aquí lo colocamos 25 KSI. De una vez organizamos el tema de unidades, o sea, 25 por 10 a la 3 libras sobre pulgada cuadrada sobre el cortante admisible. Entonces el cortante admisible es la fuerza admisible sobre el área. Pero nuevamente, si yo hago la oreja, esta área sencillamente va para el numerador, entonces aquí por el área. Listo, esa es la fuerza admisible, ese es el valor del factor de seguridad. Bueno, la fuerza admisible es la fuerza que está actuando ahí. Como estamos hablando del pasador, la fuerza en el pasador está en F. ¿Cuánta fuerza está actuando en ese pasador? Pero igual, si vemos aquí en detalle, si vemos ese pasador, si lo ubicáramos aquí de lado a lado, veríamos que está en cortante en esta cara y en esta cara, o sea que ese pasador está cortante doble. Como está cortante doble, recordemos que esta carga es la mitad de la fuerza que llega ahí. Es decir, la carga que teníamos acá, que nos había dado la carga en F, la carga CF que nos dio exactamente 3,25, entonces acá será 3,25 sobre 2, 3,25 sobre 2, pero recuerden que estos son kips, o sea, por 10 a la 3 libras. Listo. El área. Entonces ahora sí el área sometida a cortante. Pues estamos hablando de un pasador, el área de un pasador sencillamente ahí lo vemos, es un círculo. Y el área de este círculo en función del diámetro, porque yo siempre trabajo con el diámetro, pi cuartos diámetro al cuadrado. Entonces aquí lo que voy a colocar en área es el valor de pi cuartos por el diámetro del pasador. Pero el diámetro del pasador, aquí me dice que el pasador fue sustituido por un diámetro de 3 cuartos, o sea 0.75 pulgadas. Esto al cuadrado. Listo. Y con esto ya obtenemos el factor de seguridad para el pasador. 6.8. Entonces miremos, aquí cancelamos estos, ¿cierto? Este 2 por 25 nos va a dar 50. Multiplicamos por pi, multiplicamos por 0.75 al cuadrado, dividimos entre 3, el resultado de 3,25 por 4. Bueno, hacemos toda esa operación en la calculadora. Y lo mismo, las unidades aquí pues van a ser pulgadas cuadradas, que con esta se cancelan, y esta pulgada, esta libra con esta libra se cancela, voy a quedar sin unidades. Entonces el factor de seguridad me está dando 6.8. Entonces 6.8 es el factor de seguridad para los pasadores en cortante, y el factor de seguridad 2.307 para la parte del elemento CF. ¿Cuál escogemos como factor de seguridad global? Escogemos el más pequeño de ellos, porque el más pequeño implica la carga más pequeña, y ya sabemos que yo no puedo superar la carga más pequeña que me da la seguridad, porque empezaría a violar el factor de seguridad para esa carga. Entonces esta es la solución.